Losartán? No, señor. Losartán, no. Basartán. Nada para la atención. Nada para la atención, señor. Una escena que ya es común. Cada vez que los venezolanos acuden a las farmacias en busca de medicamentos y encuentran un no hay como respuesta. Eufre Romero nos cuenta lo que ha sufrido en carne propia, pues tanto él como su madre toman losartán potásico, un antihipertensivo que han aprendido a administrar ante lo difícil que se le hace conseguirlo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Sí, señor. Hemos pasado hasta 15 días sin el remedio. Recientemente lo ha encontrado en algunas farmacias, pero a un costo equivalente al 60% de un salario mínimo mensual. Te ayudas con tarjetas de crédito, una vez lo puedes pagar, otra vez no. Tienes un familiar que te ayuda. Toda la familia está pendiente de qué necesita cada quien, pero ya hemos llegado a un punto que no podemos comprar. Lo mismo ocurre con otros fármacos que han reaparecido, pero con precios fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Por ejemplo, el costo de una caja de pastillas anticonceptivas es igual al salario mínimo mensual y una caja de antibióticos el ingreso de una quincena. Hay personas que consiguen el medicamento y se ponen a llorar. Juan Arcas, quien suma 15 años en el ramo farmacéutico, cuenta que en medio de una aguda escasez se sorprendió al revisar la lista de medicamentos de los más buscados que le ofrecía una empresa importadora. Encontrarlos fue tan sorprendente como ver que su precio era 145 veces más alto que el habitual en el caso del antihipertensivo. Así que solo pidió una caja para probar. Al final lo pedí, estuvo aquí un tiempo hasta que llegó una persona y lo compró. ¿Cuánto tiempo demoró? Oye, tampoco fue tanto, como 5 días, o sea, pero como 100 personas preguntaron por él, al final una persona se lo llevó. Las reacciones se repetían sin cesar. La alegría de encontrar el medicamento se desvanecía al escuchar su precio. Se sorprenden y dicen que a ese precio no lo pueden pagar. Según la Federación Farmacéutica de Venezuela, la escasez de medicamentos actualmente se ubica en 85%, un porcentaje que varía de farmacia en farmacia. En el caso de esta que visitamos en el este de Caracas, el desabastecimiento de fármacos se ubica en 90%. Tal como ocurre con los alimentos, los medicamentos escasean según los empresarios como consecuencia de los controles de precios y de cambio que afectan a la industria nacional y le generan pérdidas a los productores. El gobierno denuncia acaparamiento. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica, expresó su desacuerdo ante la dolarización de los medicamentos importados a una tasa mucho más alta que la oficial, que es subsidiada por el gobierno. El acceso al medicamento es muy importante. Si el público, el paciente, no puede acceder al medicamento, prácticamente lo estamos llevando a la muerte. El gobierno del presidente Nicolás Maduro reiteradamente se ha comprometido a solventar el problema, aunque no ha explicado por qué se aprobó la importación de fármacos a $1 muy por encima del preferencial. Es una tarea personal, yo la asumo así, que es resolver el problema del abastecimiento de los medicamentos que necesita nuestro pueblo, en la red pública y en la red privada. Ordenaron la habilitación de una línea telefónica para la distribución de fármacos, el 0800 Salud Ya, y promete incrementar la producción nacional. Entre tanto, las medicinas a elevados costos se abren paso en el mercado tímidamente, tal como ocurrió con alimentos básicos desde mediados de 2016. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. En medio de una aguda escasez se sorprendió al revisar la lista de medicamentos de los más buscados que le ofrecía una empresa importadora. Encontrarlos fue tan sorprendente como ver que su precio era 145 veces más alto que el habitual en el caso del antihipertensivo. Así que solo pidió una caja para probar. Al final lo pedí, estuvo aquí un tiempo hasta que llegó una persona y lo compró. ¿Cuánto tiempo demoró? Oye, tampoco fue tanto, como 5 días, o sea, pero como 100 personas preguntaron por él, al final una persona se lo llevó. Las reacciones se repetían sin cesar. La alegría de encontrar el medicamento se desvanecía. Él expresó su desacuerdo ante la dolarización de los medicamentos importados a una tasa mucho más alta que la oficial, que es subsidiada por el gobierno. El acceso al medicamento es muy importante. Si el público, el paciente, no puede acceder al medicamento, prácticamente lo estamos llevando a la muerte. El gobierno del presidente Nicolás Maduro reiteradamente se ha comprometido a solventar el problema, aunque no ha explicado por qué se aprobó la importación de fármacos a $1 muy por encima del preferencial. Es una tarea personal, yo la asumo así, que es resolver el problema del abastecimiento de los medicamentos que necesita nuestro pueblo. Esto equivalente al 60% de un salario mínimo mensual. Te ayudas con tarjetas de crédito,
Una vez lo puedes pagar, otra vez no. Tienes un familiar que te ayuda. Toda la familia está pendiente de qué necesita cada quien. Pero ya hemos llegado a un punto que no podemos comprar. Lo mismo ocurre con otros fármacos que han reaparecido, pero con precios fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Por ejemplo, el costo de una caja de pastillas anticonceptivas es igual al salario mínimo mensual y una caja de antibióticos el ingreso de una quincena. Hay personas que consiguen el medicamento y se ponen a llorar. Juan Arcas, quien suma 15 años en el ramo farmacéutico, cuenta que en medio No, señor. Los sartán, no. Losartán. No, nada para la atención, señor. una escena que ya es común. Cada vez que los venezolanos acuden a las farmacias en busca de medicamentos y encuentran un no hay como respuesta. Eufre Romero nos cuenta lo que ha sufrido en carne propia, pues tanto él como su madre toman losartán potásico, un antihipertensivo que han aprendido a administrar ante lo difícil que se le hace conseguirlo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Sí, señor. Hemos pasado hasta 15 días sin el remedio. Recientemente lo ha encontrado en algunas farmacias, pero aún con escuchar su precio. Se sorprenden y dicen que a ese precio no lo pueden pagar. Según la Federación Farmacéutica de Venezuela, la escasez de medicamentos actualmente se ubica en 85%, un porcentaje que varía de farmacia en farmacia. En el caso de esta que visitamos en el este de Caracas, el desabastecimiento de fármacos se ubica en 90%. Tal como ocurre con los alimentos, los medicamentos escasean, según los empresarios, como consecuencia de los controles de precios y de cambio que afectan a la industria nacional y le generan pérdidas a los productores. El gobierno denuncia acaparamiento. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica.